Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que a mí, personalmente, me ha dejado sin aliento. ¿Han visto el título, verdad? Mert cautivado por Afra, su gesto secreto que lo enamoró. Hoy vamos a desentrañar ese momento, ese instante mágico que cambió la dinámica entre dos personas y que, estoy seguro, los hará creer un poquito más en el poder de esos pequeños detalles. Acompáñenme en este viaje y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para dar clic en ese botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse nada y unirse a nuestra increíble comunidad. Prepárense para una dosis de romance, misterio y pura emoción. Vamos a empezar por lo más importante, ¿qué fue ese gesto secreto de Afra que logró cautivar de tal manera a Mert? Es esa pregunta que nos deja picados, ¿no? Y la verdad es que en el mundo de las relaciones, a veces son esos pequeños gestos, esos detalles casi imperceptibles para el resto del mundo, los que realmente marcan la diferencia. Son como chispas que encienden un fuego mucho mayor. Para entenderlo bien, necesitamos ponernos un poco en contexto. Imaginen la situación, Mert con su personalidad, su trayectoria, su brillo individual, y Afra con su propia luz, su forma de ser, esa chispa única que la define. ¿Cómo fue que un simple acto que quizás no fue planeado con la intención de impresionar o de ser grandilocuente, terminó por derretir el corazón de Mert? No estamos hablando de grandes regalos ostentosos o declaraciones ruidosas que resuenan en todos los rincones, sino de algo mucho más íntimo, algo que revela una comprensión profunda, una empatía sincera, o quizás una fortaleza silenciosa que Mert admiró al instante, una cualidad que resonó con su propia forma de ver el mundo. Piensen en todas esas veces que alguien ha hecho algo por ustedes, algo pequeño, pero que significó el mundo. Ese momento en el que una persona, sin siquiera darse cuenta de la magnitud de su acción, logró tocar una fibra sensible, hacerles sentir vistos, valorados, comprendidos. Eso es precisamente lo que estamos explorando hoy. Ese instante en el que Afra, quizás sin ser plenamente consciente del impacto total que tendría, hizo algo que resonó con Mert en un nivel muy profundo, un nivel que trasciende lo superficial. Podría ser algo tan simple como recordar un detalle que él mencionó de pasada, un comentario fugaz que para otros pasaría desapercibido, pero que ella, con su atención plena, retuvo. O tal vez fue un acto de apoyo incondicional en un momento de vulnerabilidad, cuando las palabras de aliento eran escasas y su presencia fue el verdadero bálsamo. O incluso un acto de valentía o independencia que lo dejó impresionado, mostrando una faceta de su carácter que él no había vislumbrado completamente hasta ese momento. La clave aquí, amigos míos, es la conexión. Ese gesto permitió a Mert ver a Afra de una manera completamente diferente, quizás más allá de la fachada, más allá de las apariencias que a menudo se presentan en la esfera pública. Conectando con su esencia, con sus valores más arraigados, con su espíritu genuino. A veces las personas se enamoran no por lo que dicen, por las promesas vacías o las declaraciones floridas, sino por lo que hacen, por cómo te hacen sentir, por esa energía que transmiten sin necesidad de palabras. Y este gesto secreto de Afra sin duda hizo que Mert se sintiera visto, valorado, comprendido de una manera especial, como si hubiera encontrado un eco en su propia alma. Imaginen la escena. Quizás estaban en un evento público rodeados de gente, bajo los focos, con el murmullo constante de conversaciones y flashes. En medio de todo ese bullicio, de esa aparente normalidad de una noche social, Afra tuvo un pequeño momento con Mert, un intercambio de miradas cargadas de significado, un susurro apenas audible, un gesto sutil. Y de repente para Mert, todo lo demás desapareció. El ruido se desvaneció, las personas se volvieron figuras borrosas, y él se quedó atrapado en ese gesto, en la autenticidad que emanaba, en la pureza de ese instante. Ahí es donde, estoy convencido, nació la chispa. No se trata de un acto calculado, de una estrategia para ganarse su afecto, sino de una expresión genuina del ser de Afra que por pura casualidad o por el dulce designio del destino, aterrizó en el corazón de Mert de la manera más hermosa e inesperada. Y es precisamente ese calificativo de secreto, lo que lo hace tan intrigante, lo que nos invita a especular y a desentrañar el misterio. No es algo que se haya anunciado a los cuatro vientos, no fue un espectáculo público. Fue algo que se vivió y se sintió en la intimidad de su conexión, un tesoro compartido entre ellos dos. Es la prueba fehaciente de que el amor, muchas veces, se esconde en los detalles, en la sutileza, en esos momentos que solo ellos dos comprenden en su totalidad, esos instantes que dan un significado profundo solo para sus corazones.
Es fascinante analizar cómo un simple gesto, aparentemente insignificante para el mundo exterior, puede tener un poder tan transformador como puede ser el catalizador de un sentimiento tan profundo y poderoso como el amor. Es esa comprensión tácita, esa empatía que va más allá de las palabras, lo que realmente enamora, lo que crea esos lazos irrompibles. Es cuando ves en el otro una cualidad que admiras profundamente, que te inspira, que te hace sentir que has encontrado a alguien especial, alguien que complementa tu ser de una manera única. Y en el caso de Mert y Afra parece que ese momento fue precisamente eso, un destello de autenticidad, de bondad desinteresada, de una fortaleza inquebrantable que resonó profundamente en Mert y encendió la llama del enamoramiento. Ahora, para entender la magnitud de este gesto, para dimensionar la profundidad de su impacto, pensemos en las cualidades que Mert podría haber admirado en Afra a través de ese acto. Quizás Afra mostró una inteligencia emocional sorprendente en ese momento. Tal vez supo leer la situación, las emociones subyacentes, y respondió de una manera que fue perfecta para el momento. O tal vez fue una muestra de generosidad desinteresada, un acto de dar sin esperar nada a cambio, que lo conmovió hasta la médula. Podría ser una demostración de resiliencia ante una situación difícil, mostrando una fortaleza interior que lo impresionó, o quizás una humildad que contrastaba de manera hermosa con su éxito y reconocimiento público. La belleza de este tipo de historias, de estas narrativas que se tejen en los pliegues de la vida real, es que nos recuerdan que el amor verdadero no se basa en la perfección superficial, en la imagen impecable que se proyecta, sino en la admiración de las cualidades más profundas de una persona. Ese gesto secreto de Afra no solo cautivó a Mert, sino que también le permitió verla bajo una luz completamente nueva, una luz que brillaba con autenticidad, profundidad y una belleza interior que trasciende lo efímero. Y es esa autenticidad, esa genuina expresión del ser, lo que verdaderamente enamora y crea esos lazos, esas conexiones que son a prueba de todo. Es como si ese gesto hubiera sido la llave que abrió una puerta en el corazón de Mert, una puerta que antes estaba cerrada o apenas entreabierta, permitiéndole ver todo lo hermoso que había en Afra, todo lo que la hacía única y especial. Y en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan mediático, tan calculado, tan expuesto a la opinión pública, encontrar historias de amor que nacen de momentos tan genuinos, de instantes tan puros, es un bálsamo para el alma. Es un recordatorio de que al final del día, lo que realmente importa es la conexión humana, la comprensión mutua, y esos pequeños actos de bondad, de empatía y de autenticidad que nos hacen sentir vivos, conectados y amados. Y a todos nos encantaría saber más detalles, ¿verdad? ¿Qué pasaba por la mente de Mert en ese instante, que sentía Afra al realizar ese gesto? Si hubo algún indicio en su lenguaje corporal que delatara la importancia de ese momento. Pero quizás, y este es un pensamiento que me resuena profundamente, parte de la magia reside precisamente en ese misterio, en la interpretación que cada uno le da a ese momento, en lo que ese gesto significa para cada uno de ellos. Es como una obra de arte que te invita a reflexionar, a sentir, a imaginar, a proyectar tus propias experiencias y emociones en la narrativa. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro fascinante viaje por esta historia de amor entre Mert y Afra. Hemos explorado cómo un gesto aparentemente pequeño y secreto de Afra tuvo un impacto profundo y duradero en Mert, cautivando su corazón y sentando las bases de su enamoramiento. Hemos reflexionado sobre la importancia de esos detalles, de la autenticidad y de la comprensión mutua en el desarrollo de las relaciones, en la construcción de esos vínculos que nos enriquecen la vida. Nos queda claro que el amor, a menudo, se construye sobre esos momentos íntimos, esos actos genuinos que revelan la verdadera esencia de una persona y que logran conectar dos almas de una manera única e irrepetible. Ha sido un placer inmenso compartir esta reflexión con ustedes, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta inmersión en las profundidades del romance y la conexión humana. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí, por su compañía, por su atención y por ser parte fundamental de esta comunidad que construimos juntos día a día. Si esta historia les ha conmovido, si les ha hecho pensar, si les ha despertado alguna emoción, me encantaría saber sus opiniones. ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar? ¿Qué gesto secreto creen que podría cautivar a alguien? ¿Cuál creen que fue el detalle que hizo clic en la mente de Mert? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, me inspira enormemente y que sigamos construyendo juntos este espacio de conversación, de intercambio de ideas y de conexión. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y enriquecedor,
no olviden darle un gran me gusta, un pulgar hacia arriba que nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todas esas personas a las que creen que esta historia podría inspirar. Y si aún no lo han hecho, por favor, no duden en suscribirse al canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y les asegura que no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras, de nuestras próximas historias. Nos vemos muy pronto con más historias, más reflexiones, más dosis de inspiración y mucho más contenido que espero sea de su agrado. Hasta la próxima.